Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Nosotros somos lo que es esta mesa agregada, lo que vamos a hablar, lo que es la OMC, sus antecedentes. Un tema muy interesante realmente a lo que es nuestra forma de ver los comercios, nuestra forma de tenerlos hoy en día. No ha sido de la nada, porque han tenido demasiados antecedentes en los cuales han tenido mucha importancia, en los cuales es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Diego y hoy estamos presentes con el compañero Aarón, con la compañera Cintia, con el compañero Carlos, que vamos a ir desarrollando los temas dependiendo de cómo pues, se vayan tocando, ¿no? Y pues a mí me gustaría iniciar con lo que es el GATT y la OMC. Antes de que existiera la OMC, todo esto inicia en lo que es las primeras guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda. E inicia con algo llamado, que es la Gran Depresión. Esta Gran Depresión nos da la pauta a una crisis económica muy grande para todos los países, no nada más para lo que eran los más afectados en ese momento. Era para todos los países y necesitaban, de cierta manera, que esa depresión económica se minimizara, o en dado caso se acabara, ya que esto perjudicaba lo que era el comercio en general y principalmente la economía del país. De hecho, como intervención, después de la Gran Depresión fue en 1929, y en 1931 lo que hace Estados Unidos es poner la prohibición, ¿sí? Con la finalidad de que la gente, de esta manera es como lo mencionan los historiadores, ¿no? La gente dejara de ser tonta, dejara de ser borracha, porque se encontraban deprimidas, porque su situación económica no mejoraba. Entonces, para salir, lo que hizo el Estado para salir de ese hueco, para poder progresar, ¿sí? Fue prohibir el alcohol en Estados Unidos. Sí, y aparte, realmente, así como lo dices tú, para salir de esa depresión, también era, de cierta manera se llegaban a ver unos puntos como, de cierta manera, un gasto innecesario. Claro, no se veía un progreso económico en el país, ¿no? Entonces, entre varios grupos que era en la conferencia de Bretton Woods en el 44, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estaban unas bases económicas que era la Organización Internacional de Comercio, que nos marcan 3 puntos importantes, que era el desarrollo económico, una reestructuración del desarrollo económico, el acceso a todos los países y condiciones de igualdad en los mercados. Era una manera de evitar esas privaciones que habían, esos problemas que siempre se presentaban, una reducción de obstáculos en el comercio y consultas y operaciones en la Organización Internacional. Entonces nos los llevamos al siguiente punto, que esto el acuerdo general en esa carta, pues ya lo conocemos como el GATT. Entonces el GATT es el impuesto aduanero sobre los comercios. Entonces, que fue firmado principalmente en ese momento por 23 países. Entonces el GATT surge como, primero que nada, para poner un impuesto, ¿no? Realmente cuando nace el GATT fue para apoyar esta depresión, porque era el impuesto para entrar al país. El país estaba siendo beneficiado en ese momento, es un arancel, como lo conocemos hoy en día, y fue instituida por la OIC, la Organización Internacional de Comercio. Entonces, básicamente, para salir de esa depresión que se encontraba el Estado, esa crisis económica, una manera para tener un ingreso extra fue esa recaudación, ¿no? A través de dejar entrar productos a su país. Y como puntos que tenía, que era, pues era un acuerdo general. Esto era un acuerdo que realmente, aunque iniciaron con 23 países inicialmente, era un acuerdo general que tenía órganos permanentes como la reunión de partes
contractuales, el consejo de representantes, secretario general, y tenían un presupuesto, que el presupuesto del contribuyente, como parte del contratante en la función de su principal comercio internacional. Obviamente tenía derechos y obligaciones, que era supresión de toda discriminación, estabilidad de las concesiones arancelarias, eliminación de restricciones cuantitativas, supresión de formas de protección y solución de controversias. Realmente esta situación era más que nada para evitar los problemas que estaban en ese momento, ¿no? Claro, en este tratado de los GATS, el GATS, nos enfocamos más a lo que eran las rondas negociables de todo de esta toda, consideración de este GATS, pues, y vamos a mencionar lo que son las rondas, que iniciamos con la ronda de Ginebra en 1947, que es la formación del GATT, lo que había mencionado. Nos vamos después con la ronda de Annecy, que igual fue en el mismo año, que permite el ingreso a 11 países más de los que ya habían iniciado. Vamos con la de Turquía, que fue en 1950 al 51, que permitía el ingreso de la República Federal Alemania, registrando la reducción de los aranceles promedios en el 48. Ahí ya vemos un cambio bastante elevado. Nos vamos a la Ginebra, que son de los que no tienen mucho resultado, realmente no tiene algo más que cambie. Nos vamos a la ronda de Dilo, que es nombrada así por el subsecretario del Estado de Norteamérica en ese momento, que prometía negociar este impuesto arancelario para que no se vea afectado a Estados Unidos y se vea al contrario súper beneficiado, como realmente es lo que vemos últimamente, ¿no? La ronda de Kennedy era una ley norteamericana de expansión comercial en el 62, autorizando la administración del país hasta un 50% arriba de los aranceles. O sea, estamos de acuerdo que aquí ya hay un arancel demasiado alto, muy elevado. Entonces, seguimos con la siguiente, que es la ronda de Tokio, que fue entre el 73 al 79, y fueron más conocidas así por la discusión y la salvaguardia de las asistencias técnicas que eran deficientes en ese momento, ¿no? Que en ese momento se veía la importancia del balance de cada uno de ellos, una valoración aduanera que no estaba presente en estos rondas anteriores, que es lo que te acabo de mencionar, como fue un desbalance muy grande. Y nos vamos a lo que es la última ronda, que era la de Uruguay, que fue en septiembre del 86, que fue declarada como la punta de así lo menciona uno de los libros, que fue el comercio mundial y actualizar y reforzar todas estas normas, reducir los aranceles hasta un 40%. Aquí ya había un balance, había una diferencia en el cual el país se veía demasiado beneficiado sin afectar a los demás, comprometiéndose a tener una buena estabilidad para, por ejemplo, los productos industriales en un 10%, en un 30%, los agrícolas en un 10%, y se vea beneficiado de cierta manera. Entonces me imagino que esta desproporción ocurre como para generalizar un impuesto, ¿no? Y más bien lo que ocurre en esta última ronda, lo que ocurre es una categorización y ya en lugar de tener un porcentaje para todo, exactamente, lo crea perteneciente a cada tipo de... Exactamente, a cada categoría. Sí. Pero también no olvidemos que esta ronda fue la más importante, de hecho la más mencionada por cómo se conoce ahora el GATT del 94, porque fue la ronda de la última y la que igual constituyó parte del... Sí, realmente fue la más importante, porque este GATT del 94 da paso a la creación de la
OMC, de la creación de la organización de la Organización Mundial del Comercio, que esto es lo que hace la relación de cómo es que el GATT le da el pre a la OMC, que es lo que ya conocemos, que fue la creación, fue en esa misma ronda contribuyente fundamentalmente ministerial en Marrakech, el 15 de abril del 94, donde ya formaban 125 países, firmaron en ese momento. O sea, estamos dando un paso muy grande en el primero, que fueron 25 países, a 125, o sea, 100 países más. Ya había una gran diferencia. Entonces, ya tenían diferentes principios, diferentes objetivos, sin embargo, era más claro y mejor, en el cual, pues tú, pues, no sé, tú podrías explicarme los principios. Sí, claro. Yo les voy a hablar sobre los principios fundamentales de la organización. ¿Sí? Primero vamos a empezar hablando respecto a qué es un principio. ¿Sí? Debemos entender, como hemos visto a lo largo de la carrera, a lo largo de derecho, los principios son algo muy básico. ¿Sí? Podríamos verlo como un razonamiento lógico para resolver controversias. Eso aplicado a derecho. ¿Sí? Entonces, cuando lo aplicamos nosotros a la organización, podemos entender que son los principios básicos, ¿sí? A través de los cuales se van a guiar los países parte de la organización. Cabe aclarar que cada uno de estos principios que voy a mencionar aplican para cómo se van a desenvolver cada uno de estos países, ¿sí? El primero de ellos es la no discriminación. Este principio quiere decir que todos los países miembros, ¿sí?, deben de recibir el mismo trato comercial sin importar su sistema político, su sistema económico, si es un país que produce más, si es un país que produce menos. No debe haber alguna discriminación, ¿sí? Incluso cuando hacemos mención de estos como un país desarrollado, subdesarrollado, de tercer mundo, de primer mundo, no debe haber ningún tipo de discriminación. Ahora, es importante señalar que este principio tiene dos vertientes. El primero de ellos es el trato de la nación más favorecida y el segundo es el trato nacional. El trato de la nación más favorecida quiere decir que cualquier ventaja, concesión o beneficio que un país le otorgue a otro, automáticamente entra también para países terceros, ¿sí? Pero, como ya hemos visto, tenemos una excepción a este principio, ¿sí? A esta vertiente del principio, que es básicamente que únicamente se le podrán dar mejores condiciones a los países con los cuales hayan convenios, a los bloques. Un ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Es decir, que si Estados Unidos quiere darle una ventaja a Canadá, pues bueno, no se encuentra obligado a dárselos a los demás países con los que hacen negocios, que quieran invocar, ¿sí?, el principio de no discriminación, ya que Estados Unidos tiene celebrado un convenio de negocio con Canadá y México, ¿sí? Ahora, la segunda vertiente es el trato nacional. Este trato nacional nos habla que se le debe dar el mismo trato, ¿sí?, así como nosotros cuidamos nuestro producto nacional en nuestras fronteras, nuestras aduanas, ¿sí?, que con ese mismo cuidado que nosotros mandamos nuestras mercancías para que en el extranjero conserven la calidad y lleguen con calidad, pues con ese mismo trato, ¿sí?, con ese mismo buen trato, pues nuestro país reciba los productos extranjeros. Como segundo principio, encontramos la reciprocidad. En resumen, lo que este principio nos dice es que ningún beneficio es gratis, ¿sí? Entonces, cuando a un país se le da un beneficio, debe ser compensado por el país beneficiado, ¿sí? Y esto pues va acorde a la bilateralidad del negocio, ¿sí? Al final, lo que ocurre en estos acuerdos son negocios, entonces ambos buscan beneficios, y lo que hace este principio es, oye, si yo a ti te doy un beneficio, pues también dame un beneficio, ¿sí? Es parte de la negociación. Ahora pasamos a la igualdad entre estados, ¿sí? Este principio establece que los derechos y obligaciones deben ser ejecutados de manera erga omnes, es decir, aplican las mismas condiciones para todos los estados parte. Así es.
Y por último, la reducción y eliminación de aranceles y tarifas. Un arancel es un impuesto a la importación, ¿sí? Este arancel puede ser negociado, puede ampliarse, reducirse de manera gradual o paulatina, ¿sí? Lo que hace el arancel es básicamente que cuando nosotros recibimos un producto, pues se cobra. Cuando digo nosotros, me hago referencia al país, al Estado. Cuando el Estado recibe un producto, pues básicamente lo que ocurre es que se le pone un arancel a este producto, que al final es como el IVA, que lo termina pagando el consumidor. Y podríamos verlo como una estrategia de negociación, como una estrategia para fomentar más el consumo nacional, porque resulta más caro consumirlo del extranjero. Y así pues se favorece el comercio interno. Y de cierta manera pues no es que se ponga en desventaja el comercio externo, pero sí, sí forma parte de una estrategia para aumentar nuestro comercio interno. Sí, cabe aclarar, creo que un punto referente a esto, de este tema importante, es sobre la progresividad. Siento que la progresividad cae en de reducción, porque recordemos, como en clases pasadas lo hemos visto y en temas pasados, hemos visto que estas adiciones o estas disposiciones arancelarias que tiene un país no son para todos, es decir, que no van a ir de golpe a bajar el precio del arancel, sino que simplemente tiene que tener el principio de progresividad para que este arancel vaya bajando gradualmente, no puede ser de golpe. También acordemos que los aranceles, como vimos, ya son, actualmente en la práctica son prácticamente unilaterales, pues Estados Unidos quiere poner controversias comerciales entre todos los países, pero haciendo teóricamente, o como debería de ser, deberían ser bilaterales. Recordemos que un arancel se interpone por las disposiciones de un país, pero recordemos que ese país, para que interponga este arancel, debe tener una relación internacional de comercio con otro. Así que tal cual, debería, para mi caso, un punto de vista externo, se podría decir, siento que debería ser bilateral, teniendo en cuenta los puntos de referencia como los acuerdos que llegan entre estos ambos países para el beneficio, como lo menciona el GATT, que es como el objeto del GATT o de la OMC, que es el cuidado internacional sobre el comercio. Así que bajo este sustento, principio de aranceles y reducción arancelaria, siento que sí debería ser un tema más dispuesto a una bilateral o multilateral, por el acuerdo simplemente de respetar este principio, ¿no?, de gradualidad, teniendo en cuenta que todos los países como Estados Unidos tienen una gran diferencia a un país como México, que tiene una economía mucho más grande. ¿Qué pasa? Que los aranceles son de mayor importancia. Claro. Exactamente, y no nos pueden, no deberían ponernos un arancel demasiado estricto, también impuesto en tan poco tiempo, para un respeto totalmente inmediato. De hecho, eso es lo más importante, este principio que mencionó el último de los aranceles, es lo que más he estado peleando en todas las reuniones anteriores, en todas las que había mencionado, ya que lo principal era la suma y resta de los aranceles. El porcentaje era demasiado grande, demasiado desbalanceado, y no había un control fijo. Entonces, realmente no había una importancia como tal hasta llegar a eso. Sí, y de hecho, como tú mencionas, la progresividad es algo muy importante, porque imagínate todas las pequeñas empresas, las medianas empresas en Estados Unidos que se dedicaban al sector restaurantero, y de un día para otro el precio de los productos agrícolas que México manda a Estados Unidos aumentan de precio. O sea, el impacto que eso tiene para determinados sectores. De hecho, más adelante creo que vamos a ver algunas secciones del artículo 20 que se tienen respetando la salud, integridad y el bienestar social económico de un estado, para que no vaya automáticamente a la quiebra por tales disposiciones. Sí, siguiendo con el tema, vamos a avanzar con la estructura de la OMC, que primeramente la OMC está estructurada como primer punto importante, lo que es la conferencia ministerial,
que esta es la representación de todos los miembros, es la reunión de todos ellos y se hace por obligación por lo menos una vez cada 2 años. En este caso es todos ellos conforman la OMS y por ende tienen las funciones tal cual que se les ha aplicado en el acuerdo, que es por ejemplo facilitar a las personas miembros, acompañarlos en sus procesos y guiarlos más que nada administrar también esa parte del comercio internacional. Ahora, si bajamos en la estructura encontramos lo que es el Consejo General, que este mismo igual es representado por todos los miembros y en este caso el Consejo General tiene ciertas atribuciones que se puede convertir básicamente en 2 consejos más, que se les llaman consejos generales, y encontramos como primer punto lo que es el Consejo General, reunido en calidad de órgano de examen de políticas comerciales, que en este caso, ¿qué es este órgano y qué funciona? Esto básicamente están compuestos para supervisar las políticas comerciales que tengan sus países miembros. ¿Y esto para qué o por qué? Pues básicamente es para fomentar la transparencia que existan entre ellos y su adhesión más que nada con el acuerdo y con los tratados que se van a mencionar más adelante. Y ahora, ¿qué pasa si en dado caso pues sucede una controversia entre ellos, un problema de relación entre países? Negociación, pues una negociación. Problemas en las negociaciones. Es correcto. Aquí pues ya entraría el mismo Consejo General, pero en calidad de órgano de solución de diferencias, que básicamente es encargado de reunir, de solucionar estas controversias que pueden existir entre países, ya sea por motivos de una negociación, por motivos de comercio internacional. Y Como una conciliación. como una conciliación, ajá, entraría así. Más que nada no se llama conciliación, se le llamaría que entraría como un arbitraje, que así se les conoce. Tienes razón. Y ahora, ¿qué pasa? Pues igual encontramos el órgano de apelación, que es el mismo órgano de solución de diferencias, pero si en dado caso esto trasciende más a un en el procedimiento. ¿Perdón? Como una segunda instancia. Como una segunda instancia, es correcto. Pero esto ya es parte del órgano de solución de diferencias, entonces no es como tal algo adicional, sino simplemente el mismo órgano actuando de otra manera, como una segunda instancia, como lo mencionó mi compañero. ¿Y qué más? Bueno, hablando ya del Consejo General, más abajo de esa estructura encontramos lo que son los consejos de comercio, de mercancías, que en este caso aplica sobre el acuerdo de comercio de mercancías. De ahí encontramos lo que es el Consejo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que aquí entrarían los TRIPS, y el Consejo de Comercio de Servicios, que aquí entrarían los GATS, que básicamente estos son consejos que regularizan y funcionan en base a tratados principales que ya se hicieron sobre la OMS y que más adelante se van a explicar. Y bueno, adicionalmente a estos, el mismo OMC tiene la facultad de que se puedan existir comités que les puedan ayudar en la especialización que dependan de ellos de acuerdo a un caso o a sectores que son importantes en el comercio internacional. Por ejemplo, hablando de comercio de mercancías, encontramos al comités de agricultura, prácticas antidoping, valoración de aduanas. Estos son básicamente comités especializados que les ayudan a los consejos para que puedan tener unas funciones más específicas, es correcto, que les puedan ayudar a ellos para sus funciones y para que puedan administrarlas mucho mejor. Y bueno, de mi parte pues sería eso. No sé si tienen alguna duda, claro que quisieran argumentar. Más que nada, pues, claro, cada uno tiene su función para que no solo uno pueda controlar todo. Realmente todo es muy bien. Sí, al final pues está regulando los 3 componentes esenciales de la OMC. Sí, Claro, sí, claro. exactamente. Ahora, hablando de los componentes,
Yo siento que estos componentes también tendrían que ver con las bases, ¿no?, que tiene la OMC para trabajar. Estamos hablando obviamente de los 3 tratados importantes, como es el GATS y el TRIPS. Hablando sobre estos, vamos a hablar primero sobre el GATT. Estamos hablando sobre el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Bien, vamos a hablar muy resumidamente. Estamos hablando de que el GATT, regula el intercambio de bienes comerciales, productos tangibles, podemos decirlo productos físicos. Este es su objetivo de este tratado, mayormente y resumidamente, es reducir los aranceles y cualquier barrera no arancelaria, es decir, que son las barreras comerciales, discriminatorias o cualquier otro tipo de barrera, ¿no?, que pudiera tener un producto. Haciendo el caso también de los principios que ya mencionamos, los de discriminación, lo de no discriminación, disculpa, exacto, la reducción de aranceles. Estamos hablando de estos principios que contienen estos 3 tipos de tratados. Bien, empezando con el GATT, siento que se especializa, como mencioné, en productos comerciales de mercancías, productos físicos, tal cual. ¿A qué nos referimos? Al producto de que la transparencia, es decir, el intercambio comercial internacional, de manera internacional, de un estado a otro. Estamos hablando de exportación e importación, ¿correcto? De acuerdo. Estamos hablando de importación y exportación y nos vamos a referir a 2 puntos importantes que ya tocamos, pero vamos a hacerlo un poquito más al fondo. Estamos hablando de la nación más favorecida. ¿A qué nos referimos con la nación más favorecida? Recordemos que una relación internacional de comercio conlleva que un estado negocie con otro estado o varios estados comercien entre sí. Estamos hablando de un bloque, correcto. Esta nación muy favorecida yo siento que se basa en esos bloques, en ese tipo de relaciones comerciales de manera internacional. ¿A qué nos referimos? Que como lo mencionaste, que la nación más favorecida recae en que un estado cuando implementa un tipo de disposición, vamos a llamarlo así, una disposición que sería como un tipo de ventaja, beneficio-ventaja, tiene que ver esa ventaja proporcionalmente también a los demás. Estamos hablando de una proporcionalidad, estamos hablando de otro principio que es bueno tocar, la proporcionalidad entre estados. Esta proporcionalidad yo siento que es muy importante y el GATT se basa en eso, porque estamos hablando de cuáles son mayormente las disposiciones que pone un país para las relaciones con otro. Los aranceles. Siempre tiene que ver con temas de aranceles, esas disposiciones. Claro, esas disposiciones, entonces estamos hablando de disposiciones igual a aranceles, igual a proporcionalidad. Estamos hablando de que tiene que haber una proporcionalidad de aranceles o de disposiciones u otro tipo de cuestiones económicas para la relación de ambos países, ¿no? Estamos hablando de esa proporcionalidad y creo que el GATT se encarga de esto, de configurar o manifestar regulaciones que sean de acuerdo al beneficio de ambos países, que ambos tienen, no sé, aranceles proporcionalmente, que no sea unilateralmente como mencioné anteriormente, y sea más bilateral, sea más multilateral, se podría decir. Bien, de ahí siento que este principio de nación más favorecida también tiene que verse con el trato nacional. Están muy apegados de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Estamos hablando de que mayormente en los aranceles se ve la discriminación hacia un producto, discriminación hasta un sector específico de industria. Estamos hablando de, podría ser de carnes, podría ser de productos agrícolas. Ahí creo que es donde se ve más la discriminación, ¿no?, de un país y otro. Podemos tener el ejemplo que mencionamos en clases pasadas sobre Estados Unidos, que hacía valoraciones inadecuadas sobre sus aranceles o sobre sus etiquetados a productos mexicanos o productos de otros países que venían de afuera. Que quizá es para fomentar su propio consumo interno, ¿no? Es correcto, un tipo de que decir, mira, para que me vendas aquí te voy a cobrar tanto. Exactamente. ¿Correcto? Y además siento que viéndolo de un paradigma de afuera comercial, viéndolo de un paradigma más personal, se podría decir un social, también estamos hablando de que de manera discreta, para mí, decía, por ejemplo, este producto es mexicano, este producto es de otro país, no es de México, no es de Estados Unidos, así que va a ser más caro, mejor consumo en Estados Unidos, ¿me entiendes? Exactamente, siento que es más socialismo, un movimiento socialista, se puede decir una disposición socialista, o sea... Sí. Pero habría que también ver, porque por ejemplo, si estás viendo que tu sector agrario de producción está descendiendo, estás diciendo que
pues muchas empresas se están muriendo, mucha gente en el campo se está quedando sin trabajo. Entonces, eso que tú mencionas, pues sí tiene una repercusión, no es arancel, porque entonces va a salir más barato y fomentas también ese lado de campo en tu propio país. Realmente no hay un movimiento de, pues cuestión de lo económico no se mueve realmente, no hay un avance. Ese sector en Se su país estanca. está estancado. Correcto, es correcto. Bien. Y entonces ahí es donde paso al trato nacional. Que recordemos que el trato nacional tiene que ver mucho con la no discriminación, que es no discriminar un producto de afuera y tratarlo como si fuera un producto de tu misma índice interno. Bajo este supuesto, entonces podemos decir que estos dos supuestos tienen que ver con otro. Uno que yo siento que es muy importante, que es de conciliación. ¿Qué tiene que ver con la conciliación? Eso prácticamente se promete entre los estados o la relación, o los estados que sean parte de la relación comercial internacional, y no subir desproporcionalmente los aranceles en cuanto a su producto o los productos que son importados y exportados. Esto quiere decir que en la práctica lo vemos muy a menudo. ¿En qué práctica lo vemos ahorita con Estados Unidos? Un ejemplo perfecto de inadecuación. Inadecuación. Bien, mencionando esto, siento que entonces se tienen diferentes disposiciones arancelarias súper exageradas por parte de un país. El de conciliación yo siento que es un tipo de principio ya rector natural, se podría decir, del comercio internacional. Esto nos quiere referir que entre más se comercia, el arancel progresivamente, como hablamos, debería bajar. El de conciliación siento que es como un freno de decir de que un país, por más que comercie, no puede quiera subir los aranceles, negociarlos en nuestro caso, que ya vimos que son negociaciones, exorbitantemente. Es decir, que pasar del 5% de arancel, pasar una exageración del 35%, lo vimos en el caso de Estados Unidos. Exactamente. Siento que esta de conciliación es muy importante en cuanto al equilibrio económico entre los estados. Y es que si ya llegaste a un acuerdo, pues tienes que respetarlo. Exactamente, correcto. Es la obligatoriedad. Bueno, continuando con los tratados, estamos hablando del GATS también, tenemos que hablar como segundo tratado, que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Primero lo primordial, vamos a hablarlo resumidamente para pues, no ocupar tanto énfasis en cosas no importantes. Se creó en el año de 1995, que regula solamente el comercio sobre servicios, cosas intangibles. Estamos hablando de transporte, sectores como banca, transferencias, telecomunicaciones, turismo, cosas intangibles que no se pueden, pero son servicios. Claro. Y estamos hablando de 4 funciones. Estamos hablando del suministro fronterizo. ¿Qué significa esto? Que es simplemente el servicio de cruzar personas, se puede decir, entre fronteras y fronteras. Cruce y venida de personas. El consumo extranjero es cuando el consumidor viaja para consumir fuera del extranjero. Estamos hablando como, no sé, turismos. Cuando vas a otro país a turistear y ordenan cirugías o cosas médicas. Que recuerden que pues no hay cirugías aquí, se van a otro país y consumen ese servicio. Porque es más barato. Exactamente. De calidad. Exactamente. Y la presencia comercial. Este es cuando una empresa o una persona moral quiere expandirse a nivel internacional. Entonces yo siento que regula tiene disposiciones para que esta persona moral o esta empresa vaya a ofrecer sus servicios a otro país. Como Burger King. Correcto, es correcto. Y presencia de personas físicas. Siempre es prácticamente cuando un profesional viaja a otro país para trabajar. Es simplemente para profesionalismo, literalmente. Y estamos hablando de quién nos supervisa, pues el Consejo de Comercio y Servicios, como lo estamos viendo, parte del Consejo General. Estamos hablando que se permite que las empresas de servicios se compitan en mercados extranjeros, ofreciendo mejores servicios, ofreciendo competencia a diferentes tipos de industria, ¿no? Pero siempre siendo de servicios. Y lo pasamos al TRIPS. Algo rápido que es sobre el acuerdo de derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando sobre mayormente derechos de autor.
Estamos en derecho de innovación, derecho intelectual, se podría decir. Primero, rápidamente, ¿qué es propiedad intelectual? Prácticamente la propiedad intelectual es la creación o innovación o creación de acciones, se podría decir, ¿no? De creaciones, se podría decir, de nuevas cosas que existan, es decir, el derecho de autor. Recordemos como explicación que este asegura las ideas, la creatividad y la innovación a niveles mundiales, que es decir, que cuando se te ocurre una idea, la creas, tienes tú la inversión, tienes tú las adecuaciones y tienes tú el resultado. Tienes tú literalmente todos los efectos sobre esa creación. Estamos hablando también de la protección de programas piratas, se puede decir, de suplementaciones del mismo tipo de servicio o la creación de la misma creación para que no sea igual, no se copie de esa idea. O también, si ponle tú que es un servicio que cuesta y que después lo piratean y lo regalan, pues te afecta a ti como... Correcto. Sí, como... Correcto. Estamos hablando aquí de un acuerdo de Bernard, ¿no? O... Ay, sí, no tengo idea. ¿Propiedad intelectual? Sí, Sí, proteger los derechos de la persona que innova. Correcto. Y es de ahí nacen, ¿no?, los derechos de autores, que son la protección del escritor, del creador, en cuanto a los libros, cuanto a sistemas audiovisuales y cosas así. Las patentes, que estas son mayormente los derechos que se tienen para productos ligados en cuanto a orígenes. Podemos decir como tequilas, medicamentos, algún tipo de circunstancia, ¿no?, algún tipo de producto que sea de manera repartidiaria, se puede decir, para el público. Marcas de fábrica, estamos hablando de logotipos, de tipo de marcas, nombres comerciales. Representativo. Exactamente, de representación, estamos hablando exactamente de representación. Hay indicaciones geográficas, esto mayormente es como que de dónde se registra, ¿no? Estamos hablando de las clases de la protección de productos ligados a una zona. No sé, como la carne en Cuba, por si no lo saben, viene de una parte cierta de Japón, exactamente se da en un área sur. Esta carne pues prácticamente tiene el sello de esa región, se da solamente en esa región y para producirla en México tiene que tener exclusivamente el sello, certificación de parte del comisionado de Japón para poder producirse aquí. De hecho no se produce, solamente se comercia, no se puede producir aquí, de hecho ningún lado que no tenga esa certificación. Y bien, siento que acabando como esto, estoy hablando también de algunas excepciones y flexibilidades que se tienen entre estos tipos de supuestos. Estamos hablando de importaciones y de derechos. Siento que el derecho de representación tiene que ver mucho también con una excepción que es la prohibición de marca. ¿Qué estamos hablando de esto? Que si es necesario para una persona moral, para un Estado, no sé, salud humana, cuidado vegetal, cuidado animal, o los recursos de la nada no son renovables, son recursos limitados, entonces pueden dejarse de comerciar, pueden evitar una importación innecesaria de ese producto o importación que no sea beneficiosa para ese país, como los productos renovables, que pues prácticamente los productos no renovables que se agotan. Entonces, para evitar el conflicto entre otro país de que, oye, ¿por qué no me comercias ese producto? ¿O por qué no estás comerciando este producto? Bueno, esta sería una excepción, ¿no? De que pues una prohibición de que no voy a comerciar por este producto porque me queda poco, ¿me entiendes? Y de ahí nos vamos a la seguridad nacional, que son las distintas saltos de disposiciones como de seguridad, como tipos de autoría, que pueden evitarse como las patentes, la creación de patentes. Exactamente como los medicamentos, en casos de urgencia como epidemias o cosas así, se pueden saltar. ¿Por qué? Porque es necesidad de la salud. Está entonces especializando la salud, sobre todo se está exactamente priorizando la garantización de ese producto por necesidad, no por simplemente un cuestionamiento político, se podría decir. En México son 7 años, ¿no?, la protección a estos patentes. Son 10 años, ¿no? Pero en farmacéuticos. Sí, farmacéuticos, sí. En general 10 y en farmacéuticos 10 años, 7 años. Correcto, exacto. Y aquí es donde pues ya terminaría, simplemente dando como referencia que la DIT y la contravisión de la salud, de que son probablemente estas excepciones de licencias obligatorias para que un país pueda externar estos productos, estas patentes a otros países en caso de emergencia. ¿Será todo de mi parte? Y el desarrollo del procedimiento, ¿cómo es que podría darse de...? Se da una controversia, ¿no? ¿Y cómo se soluciona?
Sí, primero que nada tiene que existir una controversia entre los... Un conflicto. Un conflicto entre los países, ¿no? Y como haciendo como que esta analogía, haciendo una referencia al sistema laboral, pues lo primero que tiene que existir siempre es una conciliación. Porque ya vimos que mencionó la compañera Cintia que en sí esta solución o este organismo encargado de la solución de diferencias no lleva a cabo una conciliación, sino más bien es un arbitraje, ¿sí? Entonces, antes de someterte a ese arbitraje, lo que tienes que llevar a cabo es una conciliación, ¿sí? Que lo podemos ver representado a manera de consulta. Esta consulta tiene una duración de máximo hasta 60 días, en donde lo que hacen los países parte es intentar de resolver esa diferencia que tienen a través de una conversación, a través de negociaciones, ¿sí? Entonces, cuando no hay un acuerdo, ahora sí, pasaríamos al grupo especializado, ¿sí? Cabe señalar que en esta etapa de consulta, aquel que puede fungir como mediador es el director general de la OMC, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pasamos al grupo especial, ya es un panel, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar una duración máxima de 45 días, en donde el país demandado puede bloquear su creación una vez, pero no en la segunda reunión del órgano de solución de diferencias. ¿Qué quiere decir? Que cuando el país al que se le está haciendo esta reclamación, esta demanda, supongamos que no quiere conciliar, una vez que ya es llamado a este panel, tiene la obligación de asistir a este panel. Bueno, sí, yo tengo entendido que las consultas son de 60 días, pero el país puede o no puede, ¿no? Porque al final, como dicen, el demandante es pues el que sí tiene el interés y va a la consulta. Le conviene. El demandado, que es el país que pues, no está haciendo la negociación, sería el que tiene la posibilidad tal cual de ir o no ir a esa consulta. Igual tengo entendido que se puede dar otra segunda consulta a fin de que también pues, se pueda solucionar ese conflicto que tienen entre ellos. Exactamente, sí. Entonces, cuando no se llega a nada de las consultas, es que ya pasamos a ese grupo especializado, ¿sí? Entonces, digamos que el país que se encuentra esperando, el país que se encuentra sentado esperando, básicamente no puede obstruir la constitución del grupo especial porque le conviene, ¿sí? Entonces, ¿quién quisiera hacerlo? Pues el país demandado, ¿no? Porque no le conviene, digamos que no le conviene que se constituya ese grupo especial porque entonces ya tiene la obligación de acudir, ¿sí? Sí. Entonces, pues me imagino que va a hacer todo lo posible por prorrogar y alegar y hacer todo lo que quiere, y es por eso que entonces, para que no se retarden esos procedimientos, tenemos estos plazos, ¿sí? Como se mencionó, en las consultas tenemos 60 días, y en ese grupo, cuando ya se constituye el grupo especial, se tiene de 45 días, ¿sí? Ahora, antes de la primera audiencia de este grupo especial, cada parte va a presentarle sus argumentos por escritos, ¿sí? A la OMC. Okay. Entonces, en la primera audiencia, el reclamante, el demandado y los terceros van a exponer sus diferencias, su situación y las posiciones que argumentaron anteriormente. Y después se les va a dar, como tercer paso, se les va a dar el derecho a réplica. Y todo esto es escrito, ¿no? Se van a presentar las respuestas de manera escrita y orales en una segunda reunión, pero que va a constituir esta misma etapa de réplicas. Ahora, el panel, ¿qué es lo que puede hacer? Puede acudir a expertos, vamos a decirlo, en un procedimiento ordinario más del sistema mexicano, sería como acudir a un perito, ¿sí? Para resolver determinada situación. En este caso, ¿qué es lo que haría el panel? Acudir a un experto, a una persona especializada, ¿sí? En el tema, como ya lo mencionó la compañera Cintia, en la estructura de la OMC, ¿sí? Con la finalidad de que, pues bueno, vamos a ver que con ese conocimiento en esta rama especializada, pues puedan resolver o emitir mejor o de cierta manera, ¿cómo lo podemos decir? Complementar, ¿sí? Una determinada
resolución que el panel va a dar. Ahora, después de que se acudió al experto, que es muy probablemente que ocurra, ¿sí?, se genera un proyecto inicial. ¿Sí? Es básicamente un borrador con los hechos, los argumentos, y algo importante es que no se agregan conclusiones, ¿sí?, sino son comentarios. Y después se emite un informe provisional, en donde aquí, en este informe provisional, vamos a entender las constataciones de hechos y conclusiones. ¿Y qué es lo que pueden llegar a solicitar las partes, tanto el demandante como el demandado? Básicamente un reexamen, una revisión, ¿sí? Porque supongamos que es como lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los ministros van a votar por un proyecto inicial, ¿sí?, emiten determinadas reservas porque no se encuentran de acuerdo con lo que el ministro ponente está exponiendo, ¿sí? Y eso básicamente lo que hace el Estado, es básicamente emitir una reserva. Oye, bueno, no emitir una reserva en el ámbito internacional como el derecho público internacional, sino que no se encuentran de acuerdo con determinada conclusión que el panel emite, y entonces dice, no estoy de acuerdo con esto, y entonces solicitas el reexamen, ¿sí? Este reexamen tiene un plazo máximo de 2 semanas, ¿sí? Y pues obviamente para llevarlo a cabo, pues existe la posibilidad de que se vuelvan a reunir estos mismos. Después de que ya se aprobó, después de que el Estado parte ya no tiene, alguno de los estados ya no tiene alguna diferencia, ya no tiene algo que objetar. Llega a un arreglo, se puede decir. Exactamente. Una decisión, se puede decir, pues. Anda, exactamente tal cual. Ahora sí se emite un informe definitivo, ¿sí? Y que se va a entregar a las partes y luego a todos los miembros de la OMS. Ahora, pasado esto, tenemos una resolución final, ¿sí?, en donde el informe que se emitió ahora pasa a ser una resolución porque ya fue aprobada por ambas partes. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que tengamos un consenso negativo, ¿sí? Y es entonces ahí donde alguna de las partes puede apelar la decisión. Dentro de la ronda de apelación. Exactamente, y es ahí donde entra la apelación. Y creo que pues sería todo. Alguna argumentación más, nada más recordando que pues sería la apelación, pero eso recordemos que en la práctica pues ya no está. Estados Unidos nos quitó el órgano de apelación, así que pues ya todo queda otra vez por una revisión causal, Pues, una negociación entre países. Más que nada, más que agregar, yo creo que pues podemos poner por ejemplo un caso en el cual vamos a narrarlo en este momento. El 6 de septiembre del 2024, China había celebrado unas consultas con Canadá con respecto a las medidas que afectaban a determinados productos de origen chino, que ellas eran un recargo de 100% sobre todos los vehículos eléctricos fabricados en China. Con esto, el 1 de octubre del 2024, y un recargo del 25% sobre las importaciones de los productos de acero, aluminio y procedentes de China. Esto con el efecto en el 15 de octubre del 2024. China alegó las medidas impugnadas que parecían ser incompatibles entre los artículos primeros de la primera fracción, la segunda fracción y el primer artículo de la fracción B, segunda, del GATT del 94. Posteriormente, el 7 de marzo de 2025, China presentó un addendum que no sustituía, sino que complementaba su solicitud de celebración de consultas del 6 de septiembre de 2025, en donde China indicó que solicitaba nuevas consultas con respecto a las medidas de recargo adicional que afectaban a determinados productos de origen chino, incluidos, entre otros, los vehículos eléctricos fabricados en China, los productos de acero y aluminio, las baterías y partes de baterías, los productos solares, los minerales esenciales, los semiconductores, los imanes permanentes y el grafito natural procedentes de China. Bueno, continuemos con el procedimiento. Iniciando, tenemos como fecha referente el 12 de mayo de 2025, donde China solicitó el establecimiento de un grupo especial. En su reunión del 23 de mayo de 2025, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial. Como consecuencia, el 23 de junio del 2025, el OSD estableció el grupo especial, en el cual Australia, el Brasil, Corea, Estados Unidos,
La Federación de Rusia, India, Japón, entre otros países, reservaron sus derechos en calidad de terceros. El 20 de agosto de 2025, China y Canadá informaron a la OSD de que habían convenido entre ellos someterse al arbitraje previsto en el artículo 25 del ESD, ¿sí? Con la finalidad de establecer un marco jurídico, ¿sí? Del cual pueda conocer un árbitro para resolver cualquier apelación respecto de cualquier informe definitivo del grupo especial. Y de esta manera, China argumentaba, ¿sí?, que no quería tener negociaciones vacías, que no tuvieran una trascendencia jurídica. Sin más que agregar por parte de nuestro equipo, muchas gracias por su atención.